Hemos llegado al capítulo 3 de Jonás. El libro de Jonás tiene 4 capítulos. Y hasta ahora hemos visto cómo esta historia de un profeta rebelde a la palabra de Dios se ha ido desarrollando. Jonás no solo fue rebelde porque los ninivitas o los de Nínive eran personas malévolas, crueles, enemigos de Israel y idólatras, sino porque cuando estudiamos lo que toda la Biblia dice de Jonás, vemos que hay algunas pequeñas porciones que nos hablan de que Jonás tenía un buen ministerio en Israel. Él estaba en una situación en el pueblo de Israel en el que le iba muy bien a Israel porque tenían un muy buen rey y era un tiempo de prosperidad y por lo tanto muchos expertos dicen que probablemente Jonás estuvo viviendo muchos años en este tiempo de ministerio exitoso, lleno de honor y siendo usado por Dios y dando buenas nuevas de parte de Dios al pueblo de Israel y estando bastante a gusto y bastante cómodo en Israel, y de repente el Señor viene y le dice: ve a Nínive, sal de donde estás, de esta comodidad, de este lugar establecido, y ve a Nínive, el peor lugar que él podría imaginarse. Y claramente él estaba muy infeliz con esta noticia. Él sabía que si desobedecía a Dios, ya no iba a escuchar más la voz de Dios y Dios ya no le iba a hablar como profeta. Así que dijo, bueno, si tengo que hacer algo, pues me voy. Y se fue hasta donde él veía que era lo más lejos de toda la tierra, Tarsis. Y en medio de toda esta historia vemos cómo Dios está lidiando con la vida de Jonás. Hasta que llegamos al capítulo 3, donde Jonás regresa a su misión original y va a Nínive. Uno puede interpretar el libro de Jonás de una manera superficial, con lecciones moralistas, diciendo, bueno, sé como Jonás, o no seas como Jonás, o cuidado con desobedecer, Dios te va a castigar, o todas estas cosas. Y quizá hay lecciones buenas que podemos tomar de ahí, pero debemos aprender a interpretar el libro de Jonás en sí mismo y cuál es su punto principal. El personaje principal del libro de Jonás no es Jonás, es Dios. Y el énfasis de lo que revela este libro es la gracia de Dios, la abundante gracia de Dios, y cuán sorprendente es esto para Jonás y para los israelitas que leen este libro. Y especialmente el capítulo de hoy, vamos a ver que hace un énfasis grande en la gracia. El título de nuestro mensaje hoy entonces es Gracia abundante para gente pecadora. Y vamos a comenzar con el versículo 1 y 2, en el que esta gracia abundante se muestra primero para con Jonás. Para con Jonás. Primer punto entonces, la gracia restaura a los pecadores. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Si ustedes pudieran tener la oportunidad de que Dios pudiera hablarles de manera viva, de manera audible, aunque sea una sola vez en su vida, ¿estarían emocionados de tener esa oportunidad? Hay tantas preguntas que tenemos, preguntas sobre la dirección a la que vamos a ir y qué hacer con una cosa o la otra, o qué decisiones tomar, y diríamos, Señor, si me hablas en persona, por lo menos una vez, wow, me orientaría el resto de mi vida, ¿no?
Y dice, esto es lo que Dios audiblemente me dijo a mí. Jonás tenía el gran privilegio de entre todas las personas a ser uno de estas personas que escuchaba la voz audible de Dios, dándole mensajes proféticos para el pueblo de Israel. Y ahora es enviado con una misión específica a hablar a Nínive. Pero en su desobediencia, pecado y rebelión, Jonás ya ha asumido, pues que me muera igual, porque ya Dios no me va a hablar cuando me opongo a su misión. Pero ese es el punto de este mensaje. Y si quieres escribir el punto, voy a tratar de repetirlo varias veces a través del mensaje. En una frase, el mensaje de hoy es este: Dios se deleita en mostrar gracia abundante a gente pecadora, especialmente a su pueblo redimido. Otra vez, Dios se deleita en mostrar gracia abundante a gente pecadora, especialmente a su pueblo redimido. Esperaríamos que Jonás recibiera lo que merece, un castigo severo, serio, un rechazo de parte de Dios. De hecho, si Dios decidiera matar a Jonás por su desobediencia, él seguiría siendo perfectamente bueno y justo. Pero Dios decide mostrarle gracia sobre gracia a este profeta rebelde. Él no solo le salva la vida, como hemos aprendido estas semanas. Algunos dicen, no, pues cuidado desobedeces a Dios porque te va a castigar. Recuerda como cuando Jonás desobedeció a Dios, Dios lo castigó llevándole el pez y que se lo tragó. Aprendimos que el pez no era un castigo de Dios. El pez era la protección de Dios a Jonás para que no muriera ahogado en el mar, a tal punto que no solo lo protege y le guarda su vida, sino que lo deja ahí mismo en la orilla, seguro, en tierra seca. Y vemos la gracia de Dios salvando la vida a Jonás, pero este es mi punto. Va más allá de esa bondad y no solo le salva la vida, lo restaura al ministerio profético. ¿Ustedes creen que Jonás merece esto? No. Y ese es el punto de la gracia. Es la abundante bendición y favor de Dios a gente que no lo merece. Y Él concede esta plena restauración. ¿Y qué leemos en el primer versículo? Que Jonás vuelve a escuchar la voz del Señor. Lean ahí, dice, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Una segunda oportunidad a Jonás, que él no merece y que Dios da por pura bondad y gracia. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, proclama en ella el mensaje que yo te diré. A Dios le encanta dar estas segundas oportunidades. Pero recordemos, esto no es una regla. Dios para nada está obligado a darnos miles de segundas oportunidades. De hecho, no siempre sucede así. En la Biblia tenemos historias de profetas y de sacerdotes que desobedecieron la palabra de Dios y Dios los mató. Y los mató para enseñar al pueblo de Dios a tomar en serio y obedecer la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el punto entonces que estoy tratando de enfatizar aquí? ¿Cuál es la lección? Que sí, aunque no es una regla, y aunque Dios no obra de esta manera que obró con Jonás, sin excepciones todo el tiempo, lo que sí podemos estar seguros es esto, teológicamente podemos estar seguros de esto. Dios se deleita en dar gracia al pecador.
Mientras que cuando castiga al pecador y cuando condena al pecador, aunque lo hace, ese no es su deleite. Vamos a ver en la Biblia cuando se enseña esto. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 33:11, tenemos claro afirmación de Dios. Vivo yo, declara Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino que en que el impío se aparte de su camino y que viva. Vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel? Y no solo en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, 2 de Pedro 3:9, dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa como algunos piensan, sino que Él es paciente para con ustedes. Y ojo que dice: no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Dios juzga a los pecadores? Sí. ¿Dios condena al impío? Sí. Dios advierte de un fuego eterno, una ira eterna derramada para con todos los pecadores. Sí. Pero se deleita en derramar abundante gracia para con los pecadores. Piensa en Abraham. Cuando él dudó de Dios y tuvo un hijo, Ismael, con la esclava Agar, Dios lo perdonó y le dio a su hijo Isaac aún, haciendo un milagro en su esposa. Piensa en Moisés, él habiendo asesinado a un egipcio y huido como un prófugo, Dios le hizo venir como un misionero a liberar al pueblo de Israel. Piensa, por supuesto, cómo olvidar a Sansón. Sansón, que cometió tantos pecados necios e insensatos, y aún así Dios le contestó su última oración y le dio poder del Espíritu Santo para destruir a todos los filisteos. Piensa, por supuesto, en Pedro, que negó al Señor Jesucristo 3 veces y aún así se le concedió una segunda oportunidad, fue restaurado al ministerio y predicó a miles de personas y lideró a la iglesia. Dios se deleita en producir arrepentimiento, en conceder perdón, en otorgar restauración. Le encanta mostrar su gracia abundante. Y ese es el mensaje de hoy que este capítulo tiene para ti, que Dios se deleita en mostrar gracia abundante a la gente pecadora, especialmente a su pueblo redimido. Algunas preguntas prácticas para aplicar esto a tu vida. ¿Estás dudando? ¿Estás dudando de que Dios pueda perdonar tus pecados? Recuerda a Jonás. ¿Estás dudando de que Dios tenga compasión de ti? Recuerda a Jonás. ¿Estás pensando que Dios te trata de una manera fría y distante y ya no quiere saber más de ti? Recuerda a Jonás. ¿Has perdido la esperanza de que Dios pueda restaurarte? ¿O de que Dios pueda usarte para sus propósitos? Recuerda a Jonás. La restauración de Jonás nos da gran esperanza, porque tal vez Dios también puede obrar en nosotros. Tal vez Él no ha terminado con nosotros. Tal vez Él no ha terminado con esta iglesia. Quizá Él no ha terminado con tu relación con tu esposa o con tu esposo. Él no ha terminado con tu deseo de tener una mejor relación con tus hijos o con verles cambiados. Él quizá no ha terminado con tu deseo, tu sueño de ser una mujer de Dios, un hombre de Dios. Después de todo, las únicas personas
que estamos recibiendo el perdón y la restauración de Dios, somos los pecadores. Y Dios se deleita en dar gracia a los pecadores. ¿Calificamos entonces en la categoría? Vamos a nuestro segundo punto, pasando ahora a meditar en Nínive. Porque no solo vemos la gracia de Dios para con Jonás en restaurarlo, pero en segundo lugar, segundo punto, vemos la gracia alcanzando a todo tipo de pecadores, aún a los peores pecadores. Versículo 3 dice, Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad sumamente grande de un recorrido de 3 días. Nínive era la gran ciudad del pecado. Lo que se hace en Nínive se queda en Nínive. Aquí recordamos la descripción de la antigua Nínive, que era violenta, era cruel, era inmoral, era idólatra. Era la gran ciudad, era llena de gente, era la ciudad del pecado. Y les encantaba torturar a personas, desmembrar a personas. Y vimos algunos de estos ejemplos en la primera semana que vimos el capítulo 1. Pero esto nos recuerda algo, que no existe ningún pecador que sea demasiado pecador como para que Dios pueda salvarlo. Porque Dios es glorificado cuando decide salvar lo insalvable. Él se glorifica y se deleita en salvar lo insalvable. Piensa en la peor persona que conoces. Quizás te puedes imaginar a alguien muy malo, muy malévolo, pero aún así puedes pensar que esa persona nunca puede ser salvo. O piensa en alguien más cercano, quizá alguien que tú conoces más y que tú ya simplemente no tienes esperanza de que pueda ser salvo. Puede ser tus hijos, puede ser tus padres, puede ser un familiar, puede ser alguien del trabajo, puede ser tu jefe. Dice, no, él es demasiado frío, o él es demasiado intelectual, o él es demasiado, tiene una ideología demasiado fuerte hacia este otro lado, o está muy enojado con la iglesia y con Dios. Puedes pensar en ejemplos cercanos a ti. Y te quiero decir ese mensaje: Dios se deleita en salvar precisamente a personas que se ven insalvables, como Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, asesino de los cristianos. Él se deleita en mostrar gracia sobre gracia. Yo recuerdo ser una de esas personas insalvables. Yo crecí en una familia con hermanos y hermanas. Mi madre murió cuando yo era bastante joven, cuando yo tenía 8 años, murió de cáncer, y crecimos sin padre, entonces crecimos entre mis hermanos. Yo era de los menores. Mis hermanos hasta el día de hoy no son cristianos, no crecí en una familia cristiana. Y crecimos con muchas peleas y problemas, y especialmente a mí me decían la oveja negra. Y recuerdo cuando llegamos más o menos a la universidad, empezamos a conectar con un ministerio cristiano, un hermano mío y yo, y yo conozco a los cristianos y Dios había obrado en mi corazón y me hace nacer de nuevo el Señor y soy cristiano y soy una persona completamente diferente. Y de repente mi hermano me empieza a decir, mira, sabes que siempre conversábamos entre los hermanos de la familia, y decíamos, si hay alguien que jamás se va a imaginar que se convierta en cristiano, es Luis David. Yo me llamo Luis David. ¿Por qué? Porque es tan frío, tan enojado, tan peleón, estaba haciendo problemas todos los días con mi familia cuando estaba creciendo yo con esos 15 años. El día de hoy, mi familia
todavía estoy orando por su salvación. Yo soy el pastor de la iglesia, de la familia, ¿no? Dios se deleita en salvar a personas que tú piensas y asumes, no, él no va a ser salvo. Y debemos quitarnos la costumbre de hacer esto que muchas veces hacemos, que vemos a alguien en el trabajo o alguien por ahí en la universidad y vemos, ay, es tan buena gente, es tan amable, está así de ser cristiano, decimos. Hermanos, la salvación es un milagro de Dios. Es como ver cadáveres en una morgue y ver uno de los cadáveres y decir, mira este cadáver, mira, está así de resucitar. La resurrección es un milagro. Así es la salvación de cada persona. Cada uno de ustedes, si usted es cristiano, ese momento de volverse cristiano fue un milagro de Dios. Imposible de replicar o fabricar humanamente. Y eso es así porque la elección de Dios no depende de nuestro comportamiento, sino de su soberana gracia y misericordia. Por eso Romanos 9:15 dice, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. De hecho, la Biblia describe a los escogidos de Dios no como los mejores, los describe como los peores del mundo. Voy a leerles uno de mis versículos. Recuerdo que este es uno de los versículos favoritos de mi primer año, mis primeros 2 años de cristiano. Decía, wow, qué interesante lo que dice 1 Corintios 1:26. Pues consideren su llamamiento, hermanos. No hubo muchos sabios conforme a la carne, no muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También lo vil y lo despreciado del mundo ha escogido Dios. Lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Cuando Dios salva lo insalvable, exhibe de una manera más visible su gracia abundante. Por eso Romanos 5:20 dice, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso yo quiero aplicar esto a tu vida y decirte, oremos para dejar de ver a las personas perdidas sin esperanza, sin fe. Recobremos esta esperanza de que sí, aún los que menos salvables se ven, Dios se deleita en mostrar gracia precisamente en personas así. Yo recuerdo en la universidad, uno está rodeado de todo tipo de personas en la universidad. Yo estudiaba filosofía como carrera en Venezuela y toda clase de personas estaban pues ahí mismo y usualmente tienen tiempo, están ahí sentados. Y yo me acuerdo, siempre estaba involucrado en evangelismo con el ministerio universitario y siempre lo que más me gustaba era poder alcanzar o conectar o hacer algún tipo de relación con las personas que se veían más perdidas, así los que solo se vestían todo de negro y les escuchaba puro, no sé, heavy metal y no querían, ponían la cruz al revés y cosas así, ¿no? O recuerdo tener un estudio bíblico con alguna persona que era gay y pues decirle, mira, y por varias semanas estuvimos viendo la Biblia y me encantaba poder hacer eso porque en mi corazón tenía esta esperanza. Dios quiere transformar la vida de personas así, porque ese era el testimonio de mis amigos en la universidad que eran cristianos ahora, pero no lo eran antes, yo tampoco.
Así que, ¿por qué les comparto esto? Oremos para participar en la misión de Dios, predicando el Evangelio con esperanza, con fe, sabiendo que Dios salva. La salvación es del Señor. ¿Y cómo salva? Ese es nuestro próximo punto. Tercer punto, la gracia debe ser proclamada a los pecadores. Debemos hablarla, debemos compartirla. Dice el versículo 4 al 9. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad jornada de un día y proclamaba diciendo: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, este se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Todo esto era para físicamente mostrar el arrepentimiento, el duelo. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus nobles, diciendo: ni un hombre ni animal, ni buey ni oveja prueben cosa alguna, no los dejen pastar ni beban agua. Cúbranse de cilicio tanto hombres como animales y clamen a Dios con fuerza. Sí, que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quizá Dios se vuelva y se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Jonás proclamó la palabra de Dios a una ciudad perdida, violenta, endurecida, y la palabra de Dios hizo todo el trabajo. En todo el libro de Jonás no vemos a Jonás haciendo milagros, hablando de una manera elocuente, buscando hacer nuevas estrategias de marketing, hablando dinámicamente con grandes ilustraciones. Simplemente él proclama el mensaje de Dios, la palabra de Dios, la verdad revelada de Dios, y Dios salva a toda la ciudad. Dios se encarga de hacer todo un avivamiento y trae arrepentimiento a todo Nínive. Y quiero ir rápido por esta sección y quiero dejarte 4 enseñanzas que tú puedes escribir y seguir meditando quizá después. La primera es esta, que tiene que ver con la necesidad de la proclamación de la palabra de Dios para obrar la salvación de Dios. Primero es esto: la palabra de Dios es su instrumento principal para salvar y santificar a los pecadores. En el contexto, por supuesto, estamos hablando de salvación, conversión, pero no se queda ahí. Tenemos el resto de la Biblia y nos damos cuenta que incluso para los cristianos, el instrumento principal para santificar, hacer crecer, hacer cambiar y seguir transformando al cristiano sigue siendo la palabra de Dios. Recuerden Juan 17:17, Jesús ora diciendo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Romanos 1:16 nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio, este mensaje de Dios, es poder de Dios para salvación. Si nosotros comenzamos a creer esto, a abrazar esta verdad, entonces va a cambiar nuestra vida. Porque muchas veces somos tentados a decir: bueno, la forma en que voy a ganar a este familiar, la forma en que voy a ganar a mi esposa, a mi esposo, la forma en que voy a ganar a esta persona en el trabajo, es con una fuerza humana, con una creatividad humana, con un convencimiento que venga de mí. Si yo le hago más dulces, si yo le invito a esto, si yo hago lo otro, entonces voy a poder llevarle a salvación. Yo no estoy diciendo que no tratemos bien a las personas.
Claro que sí. Estoy hablando de cuál es nuestra teología. Porque si nosotros creemos que la forma, el instrumento principal que Dios usa para salvar es su palabra, entonces en nuestra prioridad debe estar, Señor, que esta persona escuche tu palabra, que escuche el evangelio bíblico, que escuche la verdad revelada de Dios. Y que al escuchar tu palabra, sea a través de mí, sea a través de la radio, sea a través de algo que hagas en su vida, que al escuchar la palabra, tú le salves. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Segunda lección, la palabra de Dios tiene que ser predicada. Digo que hay 4 lecciones en este punto. Primero, es el instrumento principal para salvar. Segundo, debe ser predicada. Dice Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Bueno, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Pablo está diciendo algo muy importante acá, dice. Hay una relación necesaria entre el mundo siendo salvado por el evangelio y personas que lo proclaman. ¿Cómo van a escuchar el evangelio si nadie lo habla? Y ojo, estamos hablando del mensaje de verdad de Dios. Estamos hablando del evangelio bíblico. Muchas veces queremos decir que compartimos algo, pero tratamos de diluirlo tanto que termina siendo un mensaje completamente diferente al evangelio. Y terminamos predicando que mira, si tú vienes a la iglesia, entonces te vas a sanar. Ese no es el evangelio, hermanos. Ni siquiera mencionaste a Jesús, ¿verdad? Bueno, yo creo que tu matrimonio se va a reparar si empiezas a venir al estudio bíblico. Invita a las personas a seguir a Jesús. Debe ser proclamado Jesús, pero el Jesús bíblico, el evangelio de verdad. El evangelio de verdad. Yo recuerdo, hermanos, a través de los años, ya como 12 años de pastor, hay muchas historias difíciles que uno pasa en consejería con personas. Recuerdo una vez hace muchos años, un hombre que había completamente destruido su familia. Había hecho varias cosas inmorales con su familia que no voy a compartir aquí, ¿verdad? Pero él completamente, pues ya ni siquiera podía acercarse a su familia legalmente. Y vino, ¿verdad? Diciendo, ¿qué puedo hacer? Dime, yo soy capaz de hacer lo que sea. Y si yo lo hago, entonces, pues, recupero a mi familia. Yo tenía que decirle, mire, yo le estoy invitando a que pueda conocer a Jesús como Salvador y a seguir su voluntad. Si eso va a terminar en que usted recupere a su familia o no, no lo sé. Y le digo, probablemente no. Pero lo que le estamos ofreciendo es que conozca a Jesús y que le siga a Él hacia un futuro que no conoce con Jesús. ¿Entendemos eso? Es el Señor, las buenas nuevas que predicamos, no simplemente curitas a nuestros problemas. Muy bien. Tercera lección que tengo acá, que no solo que debe ser predicado el evangelio, la palabra de Dios debe ser escuchada. Debe ser escuchada. Los ninivitas escucharon a alguien predicando y escucharon la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. La mejor contribución que yo puedo hacer hacia la salvación de alguien es llevarlo a que se exponga a escuchar la palabra de verdad. La palabra de Cristo, la palabra de Dios.
y orar que Dios use esa palabra para transformar su vida. Saben que hay muchos padres en nuestra época que tratan de decir, es que yo quiero que mis hijos tomen todas sus decisiones, y dicen, pues yo no llevo a mi hijo a la iglesia porque yo quiero que él vaya solo cuando él quiere ir. Estamos hablando de niños que van creciendo. La palabra de Dios dice, la fe viene del oír, y el oír la palabra de Cristo. Si tus hijos no están escuchando la palabra de Cristo, ¿qué esperanza tienes? Porque el mundo sí les está predicando todos los días, a toda hora. Nuestra esperanza está en decir, ¿cómo hago para fomentar en mi alrededor, en mi familia, en los que conozco, que oigan? Y al oír la palabra de Cristo, puedan venir a la fe en Cristo. Por último, la palabra de Dios hizo toda la obra de avivamiento en Nínive. Jonás realmente no hizo mucho, pero la palabra lo hizo todo. Yo quiero compartirles una cita de un muy famoso personaje histórico que el mundo entero fue transformado por él. Se llamaba Martín Lutero. ¿Han escuchado de él? No es Martin Luther King Jr., es Martín Lutero, el año 1517, ¿verdad? Reformador alemán. Todo el mundo en ese momento estaba básicamente bajo un imperio católico romano. Y todo el mundo fue transformado por este reformador. Y sin embargo, yo quiero leerles algo que él escribió. Después de que todo había sido transformado, él escribió y dijo esto. Escuchen. Yo simplemente enseñé, prediqué y escribí la palabra de Dios. Fuera de eso, no hice nada. Y luego, mientras dormía, la palabra debilitó tanto al papado, a la Iglesia Católica, que ni príncipe ni emperador le hicieron jamás tanto daño. Yo no hice nada. La palabra lo hizo todo. No hice nada, dejé que la palabra obrara. La palabra es todopoderosa y toma cautivo el corazón. Y si el corazón es cautivado, las malas obras caerán por sí solas. La palabra de Dios es verdad, es poder, es vida. Y cuando viene a nosotros con autoridad, el mundo es transformado. ¿Quieres transformar el mundo? ¿Quieres cambiar el mundo? Predica la palabra de Dios con poder y precisión. Quiero terminar simplemente llevándolos a Cristo, meditando en Cristo. ¿Cómo es que el mensaje que escuchó Nínive a través de Jonás se conecta con nuestra generación y el mensaje del Evangelio? Así como Nínive respondió a Jonás, hoy nosotros debemos responder a Cristo. El mensaje de Jonás hacia Nínive es muy parecido al que nuestro propio mundo actual y moderno necesita escuchar. Tú podrías decir que el mensaje de hoy profético es: pronto este mundo será destruido y juzgado, arrepiéntanse. En los tiempos de Nínive, Dios envió el profeta Jonás, pero para nosotros nos envió a su Hijo eterno, Jesucristo. Jonás predicó con verdad, con palabras. Jesús predicó no solo con palabras, sino también con poder y con milagros y con amor. La Biblia misma nos enseña que Jonás fue una señal de Dios para Nínive y que Jesús es la señal, la perfecta y gran señal de Dios para nuestra generación, para que se conviertan y sean salvos. Quizá no has leído esto antes, o quizás sí. Mateo 12, 40 y 41. Tenemos quizá que lo escribas o que vayas ahí, porque vamos a ver a Jesús diciendo cómo Jonás se conecta con él. Mateo 12, 40 y 41. Jesús dice esto:
Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, en la tumba. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo mayor que Jonás está aquí. Jonás era solo un hombre, Jesús es Dios con nosotros. Jonás dio un mensaje, Jesús dio su vida. Y sin embargo, Nínive respondió con fe y arrepentimiento a Jonás. ¿Vamos nosotros a responder con incredulidad y frialdad ante Jesús? Y si hacemos eso, ¿ustedes creen que Dios tendrá compasión de nosotros? La Biblia dice no. Hebreos 2:3 muy claro dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lo cual después de ser anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Dios testificó junto a ellos, tanto por señales como prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo. Él nos explicó y proclamó este evangelio de salvación. ¿Cómo escaparemos si lo ignoramos? Debemos creerlo. Y la invitación de Jesús es esta. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:16-18. La salvación está en Cristo. La gracia de Dios se derrama a todo el mundo y a nuestras vidas al abrazar a Cristo. Yo quiero concluir con esto y le pido a los músicos que vayan subiendo. La gracia de Dios llena esta historia de Jonás de principio a fin. Vemos gracia hacia Jonás, vemos gracia hacia los ninivitas, pero vemos también gracia hacia nosotros. Tú y yo necesitamos este recordatorio vivificante mientras encaramos esta próxima semana que viene por delante. ¿Cuál es el recordatorio? Que Dios se deleita en mostrar gracia abundante a los pecadores, especialmente a su propio pueblo redimido.